¿Qué tal, Airsofters? Hace tiempo que quería hacer este vídeo, primero porque me lo habéis pedido mucho y segundo porque ha pasado mucho tiempo desde que hice la review de esta réplica y me apetecía mostraros cómo la tengo actualmente y daros mi opinión tras usarla como réplica principal más de 2 años. Este vídeo no quiero que sea una review del producto porque, como os digo, ya hay un vídeo en el canal sobre ello y también podéis encontrar en YouTube repleto de reviews sobre esta Amoeba, dado que Ares ha demostrado ofrecer muy buena calidad a poco precio. Los únicos cambios internos que ha sufrido la réplica en todo este tiempo han sido el cañón, la cámara de hop y la goma de hop. La goma es normal cambiarla dado que tiene una vida más corta que la mayoría de componentes y se va gastando y tarde o temprano toca cambiarla. La cámara de hop la cambié por una ProWin para ganar compatibilidad con todo tipo de cargadores de M4 y porque es mucho más duradera que la de serie de plástico. Finalmente, el cañón de la réplica es de 11 centímetros y el silenciador trae otro cañón interno de unos 11 o 12 centímetros más. Encajan a la perfección, pero el hecho de que la bola en su trayectoria desde el cargador hasta que sale por la boca pase por una junta entre dos cañones siempre le hace perder un poco de fuerza o la desestabiliza en mayor o menor medida, aunque no es bien apreciable, sí que es verdad que se nota. Así que lo que hice fue eliminar tanto el cañón de la réplica como el del silenciador y ponerle uno que fuese la suma de ambos cañones internos, ¿no? Para que no se encontrase la bola en ningún momento ninguna traba o ningún paso de cañón a cañón, sino que fuera todo seguido hasta que sale disparada. Algo por lo que me habéis preguntado mucho es sobre cómo cambié la culata, y la verdad es que no tiene mucho misterio. Como vemos, la de serie es plegable, pero la veía endeble y poco realista, así que decidí poner una de M4. Para ello simplemente hay que aprovechar el tornillo en el cual encaja la culata de serie en la réplica y con el uso de una simple arandela atornillar el tubo de culata de M4 universal a la réplica. Una vez tenemos el tubo colocado, ya podemos colocar cualquier tipo de culata compatible, como en la mayoría de casos traen cualquier M4, ya sea Crane, ya sea esta en mi caso que tengo Magpul o cualquier otra. Luego, algo muy positivo de la réplica que me gustaría destacar es que la cavidad donde va alojada la batería hace que el rail superior esté mucho más elevado, lo que hace mucho más fácil el encare a la hora de apuntar y disparar. Así que para dicho rail me decidí por una holográfica EOTech 551 y delante un Ampeg 15 con flashlight y láser. Además, este Ampeg trae un pulsador que lo tengo colocado en el grip frontal. A veces, si el campo lo pide o lo veo necesario, cambio la 551 por una Spectre DR para aumentar la visión en según qué momentos para localizar objetivos o enemigos más fácilmente, aunque esto sí que es verdad que aumenta el peso total de la réplica y se nota al cargarla. En estos 2 años de uso, los únicos problemas que me ha dado ha sido que en 2 o 3 ocasiones se ha podido quedar una bola encallada en la cámara de hop. Problema de fácil solución, solo hay que separar el lower del upper receiver sacando el pin, ¿no? Sacando el pasador, sacar la cámara y el cañón, bajar el hop, ¿no? Quitarle el hop a la cámara y soplar o usar simplemente una baqueta para desatascar dicha bola y listo. Sí que es verdad que a lo mejor en mayor porcentaje se quedan más encalladas las biodegradables que las que son de plástico, simplemente por la fabricación de estas. Por todo ello, puedo decir con total sinceridad que desde que la tengo la he usado como mi réplica predilecta. Es muy ligera y me encanta que pese muy poco, la hace súper manejable. Cumple todas las funciones de un fusil de asalto, incluso a veces mejorando a muchas otras réplicas en rendimiento. Su aspecto a mí me encanta, me flipa, a pesar de aparenta ser un subfusil, pero con calibre 5.56 y tiene toda la versatilidad de una M4, tanto en raíles como en compatibilidad con mogollón de cargadores, etc. Esto era lo que hace tiempo quería comentaros, quería enseñaros, y ahora me gustaría que comentaseis qué os parecen las decisiones que he ido tomando a la hora de modificar mi CCR. También los que tengáis una CCR, CCP o CCC, que son las otras variantes de Amoeba 003, ¿qué modificaciones le habéis hecho a las vuestras para conocer ideas, para que todos los que tengamos una o estemos pensando en adquirir una, veamos todas las posibilidades e ideas que se pueden obtener? Finalmente, dadle a like si os gusta la réplica en sí, suscribíos si aún no lo estáis para ver más y nos vemos en el siguiente vídeo.